Ahora, comencemos. Adrián Morales había construido su carrera diseñando exhibiciones de museos que contaban historias a través del espacio y la luz. Entendía que las narrativas más poderosas surgían de una organización cuidadosa, de la colocación deliberada de una verdad junto a otra hasta que se revelaba la imagen completa. Nunca imaginó que tendría que aplicar esas habilidades para desmantelar a su propia familia. La mañana que Roberto Guzmán se ofreció a llevar a pescar a Emma, de 6 años, comenzó como cualquier otro sábado. Adrián estaba dibujando bocetos para la nueva ala de geología del Museo de Historia Natural cuando su suegro apareció en la cocina. Con el café ya servido, esa conocida y amplia sonrisa se extendía por su rostro curtido. «Hermoso día para ir al lago», anunció Roberto, con esa voz de calidez ensayada que lo convertía en un querido entrenador de la Liga Infantil de Béisbol y voluntario del Centro Juvenil. «Emma y yo deberíamos aprovecharlo. Les daremos un tiempo para que estén juntos». Adrián levantó la vista de su trabajo. Su esposa, Melissa, tenía esa expresión otra vez. La misma que aparecía cada vez que su padre hacía planes que involucraban a Emma. Una tensión alrededor de los ojos. Un brillo forzado en su sonrisa. «Papá, tal vez hoy no», dijo Melissa, envolviéndose más en su bata. «Emma se ha estado quejando de dolor de estómago». «Ya me siento bien, mami». Emma entró brincando a la cocina, ya vestida con su overol y el sombrero de pesca que Roberto le había regalado en su cumpleaños. El abuelo dijo: «Podríamos atrapar un bagre». La mano de Roberto se posó en el hombro de Emma con esa propiedad casual que siempre había incomodado vagamente a Adrián, aunque nunca había sido capaz de explicar el porqué. Los Guzmán eran personas consideradas pilares de la comunidad. Roberto era voluntario en todas partes. Josefina, la suegra de Adrián, organizaba las ventas de postres de la iglesia. Habían recibido a Adrián en la familia con los brazos abiertos cuando se casó con Melissa hacía 8 años. «Vamos, Mel», dijo Roberto, su tono seguía siendo ligero, pero había algo más duro en el fondo. «Tú ibas a pescar conmigo a su edad. ¿Recuerdas esos viajes?» «Solo abuelo y nieta». «Recuerdos especiales». El rostro de Melissa palideció. «Lo recuerdo». Luego, se resignó. Roberto guió a Emma hacia la puerta. «Volveremos antes de la cena. No te preocupes tanto, cariño. Es mi nieta. Nunca dejaría que le pasara nada». Adrián los vio salir y luego se volvió para encontrar a Melissa agarrada a la barra de la cocina, con los nudillos blancos. «¿Estás bien?» «Bien». Soltó el agarre, flexionando los dedos. «Estoy bien. Solo. Ojalá a veces fueras con él. Nunca me ha invitado». Adrián dejó su lápiz. «¿Quieres hablar de por qué no quieres que Emma esté a solas con tu papá?» «Yo no dije eso». «Melissa. Necesito bañarme». Ella se fue antes de que él pudiera terminar, y Adrián escuchó la puerta del baño cerrarse con un clic decisivo. La llamada llegó a las 4:30. La voz de Roberto sonaba tensa. «Urgente. Hubo un accidente. Estamos en urgencias del Hospital Santa Catalina». Emma se cayó del muelle. Su brazo. «Tienes que venir ahora mismo». Adrián rompió 3 leyes de tránsito para llegar allí. Encontró a Roberto en la sala de espera, con tierra en su chaleco de pesca y una expresión adecuadamente consternada. Melissa había llegado primero de alguna manera. Estaba sentada rígida en una silla de plástico, con la mirada perdida. «¿Dónde está?», exigió Adrián. «Le están enyesando el brazo ahora», dijo Roberto. Pasó tan rápido. Estaba alcanzando su caña. Perdió el equilibrio, se golpeó contra el soporte del muelle al caer. «La saqué de inmediato, pero...». «Se suponía que debías cuidarla», dijo Adrián. La voz de Melissa sonó hueca. «Fue un accidente». Algo en su tono lo detuvo en seco, no estaba a la defensiva, no estaba enojada, estaba resignada. El doctor Tomás Flores salió del área de tratamiento con las radiografías de Emma en la mano. Era más joven de lo que Adrián esperaba, con ojos cansados que sugerían que había visto demasiado como para sorprenderse de algo. «Señor y señora Morales, ¿podemos hablar en privado?».
Lo siguieron a un consultorio. Roberto se movió para acompañarlos. Solo los padres, dijo el doctor Flores con firmeza. La máscara afable de Roberto se deslizó por un segundo. Un destello de algo frío apareció antes de que sonriera y diera un paso atrás. Por supuesto. Esperaré con Emma. Está durmiendo, dijo el doctor Flores. Le dimos algo para el dolor. Dentro del pequeño consultorio, el doctor Flores colocó las radiografías en el negatoscopio. Adrián vio los pequeños huesos de su hija, la fractura reciente en su antebrazo se veía cruda y antinatural. La fractura es limpia, dijo el doctor. Sanará bien, pero cuando tomamos estas imágenes, encontramos algo más. Señaló el otro brazo de Emma, sus costillas, su pierna. 4 fracturas sanadas, en diferentes etapas de curación. De hace 3 a 8 meses. La habitación dio vueltas. ¿Qué? Roturas antiguas que nunca fueron reportadas, nunca tratadas. Sanaron solas, pero de forma incorrecta en algunos casos. La voz del doctor Flores era amable pero firme. Señor Morales, estoy obligado por ley a reportar esto. Estos patrones de lesiones son consistentes con traumatismos no accidentales. Adrián no podía respirar. ¿Cree que alguien? Creo que su hija necesita protección. ¿El doctor? Flores se dirigió a Melissa. Señora Morales, ¿ha notado algo? ¿Alguna lesión inexplicable? ¿Cambios de comportamiento? A Melissa le temblaban las manos. No miraba a ninguno de los dos. ¿Melissa? Adrián la tomó del brazo. ¿Sabías de esto? Yo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No quería verlo. ¿No querías ver qué? Su voz se elevó. Alguien ha estado lastimando a nuestra hija. No lo entiendes, susurró ella. No puedes entenderlo. Es mi padre. No es. No es como piensas. ¿El doctor? Flores se interpuso entre ellos. Señora Morales, necesito que me escuche con mucha atención. Alguien ha estado abusando sistemáticamente de su hija. La policía investigará, pero justo ahora, hoy, tiene que decirme la verdad. ¿Quién ha estado a solas con Emma? Roberto la lleva a distintos lugares, dijo Adrián. Se le formó un bloque de hielo en el pecho. A pescar, al parque, a su casa. Melissa siempre parecía. Ella nunca quería que Emma fuera porque. No sabes cómo es cuando se enoja. La voz de Melissa se quebró. No sabes lo que pasa si hablas. La confesión quedó flotando en el aire. La expresión del doctor Flores se endureció. ¿Cuánto tiempo lo ha sabido? No lo sabía. Melissa se levantó de golpe. ¿Lo sospechaba? Tal vez, pero no podía. Él es diferente ahora, más viejo. Pensé que tal vez había cambiado. Pensé que si vigilaba lo suficientemente de cerca, si ponía reglas sobre solo visitar lugares públicos. Jesucristo, Melissa. Adrián sintió náuseas. Lo dejaste llevársela de todos modos. Es mi padre. Dijo que lamentaba lo que me había hecho a mí. Dijo que quería hacer las cosas bien con Emma. Ser el abuelo que no pudo ser. Se detuvo, al darse cuenta de lo que había admitido. ¿El doctor? Flores sacó su teléfono. Llamaré a los servicios de protección infantil del DIF y a la policía. Señor Morales, debe saber que hay algo más en estas radiografías. Señaló unas pequeñas marcas regulares cerca de la columna de Emma. Estos son sitios de inyección. Múltiples punciones, recientes. Su hija ha sido sedada, probablemente para mantenerla callada o dócil. El mundo se redujo a un único punto de furia cristalina. Adrián entendía de exhibiciones, entendía cómo organizar elementos para contar una historia, y de repente pudo ver la imagen completa. La insistencia de Roberto en pasar tiempo a solas. El miedo de Melissa disfrazado de nerviosismo. Las pesadillas de Emma que nunca podía explicar del todo. La forma en que a veces se encogía ante las muestras de afecto. ¿Dónde está Roberto ahora? La voz de Adrián era de una calma mortal.
Señor Morales. Adrián ya se estaba moviendo, empujando la puerta. Roberto estaba de pie cerca de las máquinas expendedoras, con el teléfono pegado a la oreja. Levantó la vista cuando Adrián se acercó, y por primera vez Adrián vio lo que había detrás de la máscara. Vio el cálculo, el desprecio, la absoluta certeza de que se saldría con la suya. Adrián, justo estaba llamando a Josefina también. El puño de Adrián conectó con la mandíbula de Roberto antes de que pudiera terminar. El hombre mayor cayó pesadamente, el teléfono se deslizó por el linóleo. Adrián lo agarró por el cuello de la camisa, lo levantó y lo estrelló contra la pared. Tocaste a mi hija. Cada palabra era una piedra. La has estado lastimando. Estás loco. La sangre goteaba del labio partido de Roberto, pero sus ojos ya estaban trabajando, ya estaban inventando la historia. Esto es agresión. Yo soy la víctima aquí. Mi nieta tuvo un accidente. Las radiografías muestran 4 fracturas viejas y marcas de inyecciones. La expresión de Roberto parpadeó por solo un segundo. Miedo genuino. Luego, la máscara regresó. Los accidentes ocurren. Los niños son frágiles. Y si hay marcas de inyecciones, tal vez deberías preguntar qué ha estado haciendo Melissa cuando tú estás en el trabajo. La crueldad calculada de sus palabras, tratando de darle la vuelta a esto, tratando de culpar a Melissa, hizo que la visión de Adrián se tiñera de rojo, sus manos se apretaron. Señor Morales. ¿El doctor? Flores y 2 guardias de seguridad lo hicieron retroceder. Suéltenlo. Roberto se alisó la camisa, ya recuperándose. Quiero que lo arresten. Me agredió. Presentaré cargos. Hemos llamado a la policía, dijo el doctor Flores con frialdad. Querrán hablar con usted sobre las lesiones de Emma. Todas ellas. Algo cambió en el rostro de Roberto. El abuelo afable desapareció, reemplazado por algo antiguo y despiadado. No tienen idea de lo que están haciendo. Mis abogados los enterrarán. Conseguiré la custodia de Emma antes de que ustedes puedan pestañear. Sáquenlo de mi vista, dijo Adrián en voz baja. Antes de que termine lo que empecé. Mientras seguridad escoltaba a Roberto hacia la salida, Adrián lo escuchó hablando por teléfono, llamando a su abogado, con su voz suave y razonable, ya construyendo su defensa, desplegando su reputación como una armadura. Adrián regresó al consultorio, donde Melissa estaba sentada con la cabeza entre las manos. A través de la ventana, podía ver a Emma durmiendo en su cama de hospital, pequeña y vulnerable, con un yeso en el brazo que cubría solo la lesión más reciente. Él había construido su carrera creando exhibiciones que revelaban la verdad a través de una construcción cuidadosa. Ahora construiría algo completamente diferente. Roberto Guzmán creía que su reputación y sus abogados lo salvarían. No entendía que Adrián sabía cómo desmontar una historia pieza por pieza, reorganizarla y mostrarle al mundo exactamente lo que realmente significaba. La exhibición estaba a punto de inaugurarse, y antes de que terminara, todos verían a Roberto Guzmán exactamente como lo que era. La entrevista con la policía duró 3 horas. El detective Víctor Medina era un hombre corpulento de ojos escépticos, con una grabadora que colocó deliberadamente entre ellos. Adrián podía sentir las dudas del hombre, un exitoso líder comunitario frente a un padre que acababa de cometer una agresión. Las matemáticas no estaban a favor de Adrián. Explíqueme lo de hoy otra vez, dijo Medina. Desde el principio. Adrián repitió la historia, el viaje de pesca, la llamada, el descubrimiento. Medina escuchó sin expresión, anotando algo en su libreta de vez en cuando. ¿Y usted golpeó al señor Guzmán en el hospital después de enterarse de que él había estado abusando de mi hija? Sí. Supuestamente abusando. Medina golpeó con su bolígrafo la mesa. El señor Guzmán afirma que la lesión de hoy fue accidental. Dice que las fracturas antiguas podrían haber provenido de cualquier lugar. Caídas en el patio de recreo, juegos bruscos, deportes. Los niños se rompen huesos. No 4 veces sin que nadie se dé cuenta. No con marcas de inyecciones. Sobre eso. Medina hojeó sus notas.
El abogado del señor Guzmán sugiere que su esposa podría tener el síndrome de Munchausen por poderes, que ella podría estar lastimando a la niña para llamar la atención y luego culparlo a él cuando surgen sospechas. Adrián se puso de pie tan rápido que su silla raspó el suelo. Eso es una locura. Siéntese, señor Morales. La voz de Medina se endureció. Solo le estoy diciendo lo que se está diciendo. El señor Guzmán tiene una reputación excelente. 30 años entrenando en la Liga Infantil de Béisbol, voluntario del año en 3 ocasiones. Referencias del alcalde, de 2 miembros del ayuntamiento y del superintendente de escuelas. ¿Qué tiene usted? La verdad. La verdad es lo que yo pueda probar. Medina se inclinó hacia adelante. En este momento, tengo una niña con lesiones, múltiples explicaciones posibles y un padre que cometió una agresión. El DIF ha tomado la custodia temporal de su hija, en espera de la investigación. Debería estar agradecido de no estar en una celda. Las palabras lo golpearon como un puñetazo físico. Se llevaron a Emma. Procedimiento estándar en casos de abuso. Se quedará con una familia de acogida hasta que resolvamos esto. Ella no conoce a nadie. Estará aterrorizada. Debió haber pensado en eso antes de atacar a alguien en un hospital. Medina se puso de pie. Este es mi consejo. Consiga un abogado. Manténgase alejado de Roberto Guzmán. Déjenos investigar. Si hay evidencia de abuso, la encontraremos. Y si no la hay, entonces su hija vuelve a casa y usted espera que los Guzmán no presenten cargos por agresión. Medina se detuvo en la puerta. Una cosa más. Su esposa no está cooperando. No quiere dar una declaración clara sobre su propia infancia. No confirma ni niega el abuso. Eso no está ayudando a su caso. Después de que Medina se fue, Adrián se quedó solo en la sala de interrogatorios. A través de la pared, podía escuchar a Melissa llorando en otra habitación, su voz se quebraba mientras intentaba explicarle algo a una mujer policía. Pensó en ir a buscarla, pero luego decidió no hacerlo. En ese momento, no estaba seguro de qué le diría. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Diego Vargas, su mejor amigo desde la universidad. Me enteré de lo que pasó. Voy para allá. No hagas ninguna estupidez. Demasiado tarde para eso, pensó Adrián. Pero tal vez no era demasiado tarde para hacer algo inteligente. Salió de la estación y condujo hasta su taller, un loft de almacén convertido donde construía prototipos de exhibiciones. El espacio olía a serrín y pintura, un aroma familiar y reconfortante. Sacó su laptop y un bloc de notas legal, y comenzó a trabajar. Primero, la línea de tiempo. Trazó un mapa de cada vez que Roberto se había llevado a Emma a solas durante los últimos 8 meses. La sincronización del calendario de Melissa con su teléfono le dio las fechas. Viajes de pesca, visitas al parque, estadías de una noche en la casa de los Guzmán, 12 ocasiones en total. Segundo, las lesiones de los registros médicos de Emma, a los que aún podía acceder a través del portal de su seguro. Cruzó los datos de las visitas a la sala de emergencias y las citas con el médico. 3 veces por caídas. 1 por chocar contra una puerta, 2 por accidentes en el parque. Las fechas se alineaban casi a la perfección con el tiempo a solas de Roberto. Tercero, el patrón. Aquí es donde entraba su formación en diseño de exhibiciones. Creó un mapa visual. Fotografías de Emma ordenadas cronológicamente, lesiones marcadas, fechas resaltadas. El patrón era inconfundible una vez que se veía correctamente expuesto. Pero los patrones no eran pruebas. Medina tenía razón en eso. Diego llegó 1 hora después con comida tailandesa y cerveza. Era un abogado defensor, de mente aguda y cínico, que había litigado en suficientes casos como para entender cómo funcionaba realmente el sistema. Te ves como la mierda, dijo Diego, desempacando los recipientes. Se llevaron a Emma, Adrián le mostró la línea de tiempo. Y Roberto ya está dándole la vuelta a esto, culpando a Melissa, haciéndose la víctima. Diego estudió la exhibición, y su expresión se ensombreció. Esto está mal, Adrián. Muy mal. Roberto Guzmán no es cualquier tipo. Tiene conexiones.
Revisé y su abogado es Marcos Elizondo. El Marcos Elizondo. No pierde casos. Entonces nos aseguraremos de que no haya nada que perder. ¿Nos? Diego dejó su cerveza. Soy abogado defensor. No parte de lo que sea que estés planeando. Si estás pensando en venganza. Estoy pensando en evidencias. Adrián abrió otra ventana en su laptop. La casa de Roberto tiene un sótano. Melissa lo mencionó una vez hace años. Dijo que su padre solía mandarla allí abajo cuando se portaba mal. Nunca quiso hablar de ello. ¿Entonces? Entonces, los sótanos son donde la gente guarda las cosas que no quieren que se encuentren. Adrián abrió los registros arquitectónicos del catastro municipal. La casa de los Guzmán fue construida en 1982. El dueño original era un médico. Tiene lo que aparece como un cuarto de juegos en el sótano, pero mira las dimensiones. Hay 28 metros cuadrados no contabilizados. Diego se inclinó más cerca. ¿Una habitación oculta o una sección tapiada? Roberto ha estado a solas con niños durante 30 años. Si hay un patrón, si hay evidencia, está ahí. No puedes simplemente irrumpir en la casa de alguien basándote en una corazonada sobre los planos arquitectónicos. No voy a irrumpir. Voy a visitar a mi suegra. Adrián sacó su teléfono y llamó a Josefina Guzmán. Ella respondió al tercer timbre, con la voz temblorosa. Adrián. Oh, Adrián. Todo esto es un terrible malentendido. Roberto nunca. Josefina, necesito hablar contigo en persona. Sin Roberto. Suavizó la voz de la misma manera que lo hacía cuando persuadía a los asustadizos donantes del museo. Sé que quieres creer en él, pero también sé que quieres la verdad sobre Emma. ¿Me darías una hora, por favor? Hubo una larga pausa. Luego. Roberto está en el despacho de su abogado. No regresará hasta tarde. Ven ahora si vas a venir. Adrián agarró su chamarra. Diego lo tomó del brazo. Esta es una mala idea. Lo que sea que estés planeando. Estoy planeando proteger a mi hija. Adrián se soltó. Puedes ayudar o puedes irte, pero voy a hacer esto. Diego suspiró. Yo conduzco. Si vas a cometer un delito grave, al menos deberías tener un conductor para la huida. La casa de los Guzmán estaba situada en una parcela de 8.000 metros cuadrados perfectamente cuidados, en un vecindario de clase alta. Adrián había estado aquí docenas de veces para cenas familiares, días festivos, fiestas de cumpleaños de Emma. Nunca antes lo había visto como la escena de un crimen. Ahora no podía verlo de otra manera. Josefina abrió la puerta, luciendo una década más vieja de lo que se veía esa mañana. Tenía los ojos enrojecidos y las manos le temblaban mientras los conducía hacia adentro. ¿Quieren café? Acabo de preparar. Josefina. Adrián tomó sus manos. Necesito que me digas la verdad sobre Melissa. Sobre lo que Roberto le hizo. Ella se apartó, envolviéndose en sus propios brazos. No sé qué te dijo Melissa, pero ella siempre ha sido dramática, sensible. Roberto era estricto con ella, sí, pero eso no es abuso. Así es como se cría a los hijos. Tenía miedo de dejar que Emma estuviera a solas con él. Ella es paranoica. Desde que era adolescente, inventando historias. ¿Qué tipo de historias? El rostro de Josefina se arrugó. No era. Él nunca quiso lastimarla. Solo quería que ella se portara bien, que fuera buena, y a veces era tan difícil, tan testaruda. ¿Qué le hizo, Josefina? La pregunta quedó en el aire entre ellos. A través de la ventana, Adrián podía ver a Diego esperando en el auto, con el teléfono en la mano, listo para llamar si las cosas salían mal. Él tenía reglas, susurró Josefina. Si ella las rompía, había consecuencias. Tiempo en el sótano, en su mayoría. A veces tenía que disciplinarla, pero era por su propio bien, para hacerla fuerte. Le rompió los huesos. No. La voz de Josefina se elevó. Eso no es. Esos fueron accidentes.
Una vez se cayó por las escaleras del sótano y otra vez intentó huir y resbaló. Roberto se sintió terrible por eso. Él lloró. Adrián, yo lo vi llorar. ¿Lloró cuando le inyectaba sedantes a Emma? El rostro de Josefina se quedó en blanco. ¿Qué? Las radiografías muestran marcas de inyecciones. Alguien ha estado drogando a mi hija. Ella se sentó pesadamente. Durante un largo momento, solo se quedó mirando sus manos. Luego, dijo. A veces Melissa no podía dormir. Después de las sesiones de disciplina, Roberto decía que darle algo para ayudarla a descansar era una bondad. Piadoso. El médico lo prescribió. ¿Qué médico? No lo recuerdo. Alguien que Roberto conocía de su trabajo voluntario. Adrián sintió que las piezas encajaban en su lugar. Necesito ver el sótano. A Roberto no le gustaría. Roberto no tiene derecho a voto. Muéstramelo, Josefina. Si no hay nada allí, bien. Pero si lo hay, ¿no quieres saberlo? ¿No quieres estar segura de que Emma está a salvo? Se puso de pie lentamente como una mujer caminando hacia su ejecución y lo guió a una puerta junto a la cocina. Las escaleras del sótano eran empinadas y estrechas, exactamente del tipo por las que podrías afirmar que alguien se cayó. El cuarto de juegos en la parte inferior estaba impecable. Una mesa de billar, un bar, vitrinas que exhibían los premios de entrenador de Roberto. Adrián estudió el espacio, midiendo con la vista. ¿Dónde están los 28 metros cuadrados adicionales? No entiendo. Él caminó hacia la pared del fondo, tocando los paneles. Sólido, hueco. Allí, detrás de una vitrina de trofeos, había una puerta pintada del mismo color que la pared, casi invisible a menos que supieras buscarla. ¿Qué hay ahí? Preguntó Adrián. El rostro de Josefina estaba blanco. Su taller. No le gusta que entre allí. Ábrelo. No tengo llave. Adrián agarró la vitrina y la empujó. Se movió con más facilidad de lo esperado, revelando una cerradura en la puerta. Una cerradura doméstica simple. Sacó su cartera, extrajo una tarjeta de la biblioteca y manipuló la cerradura de la forma en que su tío cerrajero le había enseñado de niño. Se abrió de golpe. El olor lo golpeó primero. Antiséptico, y debajo algo peor, algo viejo y podrido. La habitación que estaba más allá era pequeña, tal vez de 3 por 4 metros y medio. Un colchón en el suelo, ataduras atornilladas a la pared, un gabinete lleno de suministros médicos, sedantes, jeringas, vendajes, una cámara de vídeo en un trípode apuntando al colchón, y fotografías, docenas de ellas clavadas en un tablero de corcho. Emma, otros niños que Adrián no reconoció, fechas escritas en los reversos, que abarcaban más de 20 años. Josefina emitió un sonido como el de un animal herido. Adrián sacó su teléfono con manos temblorosas y comenzó a fotografiarlo todo. La habitación, los suministros, las fotos, cada detalle documentado. Lo sabías, dijo él en voz baja. Alguna parte de ti lo sabía. Pensé que se había detenido. La voz de Josefina era apenas audible. Cuando Melissa se fue de casa, cuando empezó a entrenar equipos, pensé que lo había canalizado en algo bueno. Quería creerlo. Querías creerlo más de lo que querías proteger a los niños. Ella se desplomó contra la pared, sollozando. Adrián no sintió compasión alguna. Terminó de tomar fotografías y luego llamó al detective Medina. Necesito que consiga una orden de registro para la casa de los Guzmán, dijo en cuanto Medina respondió. Estoy en el sótano. Va a querer ver esto. Señor Morales, ¿acaba de irrumpir en? Josefina me dejó entrar. Ella está aquí. Puede confirmarlo. Pero Medina, escuche, hay evidencia aquí. Décadas de evidencia. Roberto Guzmán no es solo un abusador. Ha estado haciendo esto durante años. Escuchó a Medina ladrar órdenes a alguien en el fondo. No toque nada. No se mueva. Voy para allá ahora mismo. Adrián colgó y miró a Josefina. Viene la policía. Vas a decirles todo. Cada detalle.
Cada vez que sospechaste y no hiciste nada. ¿Lo entiendes? Ella asintió, todavía llorando. Y Josefina, si mientes, si lo proteges en lo más mínimo, me aseguraré de que todos sepan que fuiste cómplice. Cada padre de su liga infantil, cada familia en tu iglesia, todos. Diego apareció en la parte superior de las escaleras. Adrián, tenemos que irnos antes de que... Nos quedamos. Adrián subió las escaleras con el teléfono lleno de pruebas. Vamos a esperar a la policía y nos aseguraremos de que esto se haga bien. Afuera, caía la noche. A lo lejos, Adrián escuchó sirenas. Pensó en Emma en alguna casa de acogida, asustada y sola. En Melissa, que lo había sabido y no había hecho nada. En Roberto Guzmán, que había pasado 30 años perfeccionando sus crímenes. La exhibición apenas comenzaba, antes de que terminara, todos verían la imagen completa. La redada policial en la casa de los Guzmán salió en las noticias de la noche. Adrián observó desde su taller cómo los equipos de cámaras filmaban a los oficiales sacando cajas de evidencia del sótano. Roberto, arrestado en el despacho de su abogado, apareció esposado, negándolo todo. Su voz era firme, razonable, conmocionado por las acusaciones. Esta es una venganza de mi yerno, dijo Roberto a los periodistas. Es inestable. Me atacó en el hospital. Ahora está fabricando evidencia para encubrir la disfunción de su propia familia. Marcos Elizondo, el abogado de Roberto, estaba a su lado como un tiburón en un traje de 20.000 pesos. Mi cliente mantiene su inocencia. Estas acusaciones no tienen fundamento. Lo demostraremos en los tribunales. El detective Medina apareció a continuación, con el rostro inexpresivo. Hemos recuperado evidencia significativa. No puedo hacer comentarios sobre una investigación en curso, pero puedo confirmar que el señor Guzmán enfrenta múltiples cargos por abuso infantil, posesión de pornografía infantil y administración de sustancias controladas a un menor. Podrían sumarse más cargos. El teléfono de Adrián no había dejado de sonar. Periodistas pidiendo declaraciones. Melissa llamando desde la habitación de hotel de su madre, a donde había huido después de enterarse de lo del sótano. Diego reportándose cada hora. Pero la llamada que importaba llegó a la medianoche desde un número desconocido. Señor Morales, soy Teresa Robles. La voz era de una mujer de unos 30 y tantos años, y temblaba un poco. Vi las noticias sobre Roberto Guzmán. Sí. Él entrenó al equipo de béisbol de mi hermano hace 20 años. Mi hermano nunca habló de lo que pasó, pero después de un entrenamiento, un día, llegó a casa con moretones, y a veces dormía demasiado, como si estuviera drogado. Mis padres pensaron que solo estaba cansado del deporte. Adrián apretó el agarre en el teléfono. ¿Qué le pasó a su hermano? Se suicidó cuando tenía 17 años. Dejó una nota que no tenía sentido para nadie. Solo decía que lamentaba no haber podido hacer que se detuviera. Su voz se quebró. Creo que Roberto lo estaba lastimando. Creo que podría haber otros. ¿Cuántos otros? He estado haciendo llamadas. Hasta ahora, he encontrado 6 familias con historias similares. Niños que estaban en sus equipos. Todos mostraron señales. Cambios de comportamiento, lesiones, depresión. 3 suicidios más. Nunca lo conectamos antes porque él era el entrenador Guzmán. Todos lo querían. Adrián sintió náuseas. ¿Testificará? Lo haré. Todos lo haremos. Pero señor Morales, tiene que entender que Roberto tiene a los mejores abogados que el dinero puede comprar. Van a atacar su credibilidad, su matrimonio, todo. Ya están plantando historias sobre la salud mental de su esposa. Esto se va a poner feo. Ya es feo. La cuestión es si nos aseguramos de que pague por ello. Entonces cuente con nosotros. Le enviaré la información de contacto de las otras familias. Construiremos un caso del que no pueda escapar. Después de que ella colgó, Adrián se quedó sentado en el oscuro taller, pensando. Roberto estaba en la cárcel, pero se fijaría una fianza en la mañana. Con sus conexiones, estaría afuera para el mediodía.
El juicio podría tardar un año o más, y los juicios eran impredecibles, especialmente con un abogado como Elizondo, que se especializaba en destruir testigos. La ley se movería lentamente. Pero Adrián entendía algo que el sistema legal no. La opinión pública se movía rápido. La reputación era una cosa frágil construida durante años y demolida en instantes. Roberto había convertido su reputación en un arma. Adrián pondría esa arma en su contra. Abrió su laptop y comenzó a trabajar. Primero, creó un sitio web. Simple, limpio, devastador. Fotos de la habitación del sótano, editadas para eliminar los detalles de identidad de las víctimas, pero lo suficientemente claras como para mostrar las ataduras, los suministros, el equipo de cámaras. El testimonio de Teresa Robles y de las otras familias, debidamente anonimizado. Una línea de tiempo de la carrera de entrenador de Roberto cruzada con los incidentes reportados de trauma infantil en esos equipos. Luego, creó un vídeo de 3 minutos utilizando sus habilidades de diseño de exhibiciones al máximo efecto. Imágenes que se disolvían unas en otras contando una historia sin narración. Los premios y galardones de Roberto. Fotos sonrientes con los equipos de la liga infantil. Luego el sótano, la evidencia, el patrón emergiendo de las sombras. Lo tituló, La exhibición Roberto Guzmán. Diego llegó a las 2 de la madrugada y encontró a Adrián subiendo el vídeo a todas las plataformas de redes sociales, con el sitio web activándose simultáneamente. Esto es un error, dijo Diego. Elizondo te demandará por difamación. El juez podría dictaminar que esto perjudica el juicio. Podrías terminar en la cárcel. Podría terminar viendo a Roberto salir libre porque algún jurado decida que es demasiado respetable para ser culpable. Adrián presionó publicar. De esta manera, todos ven la verdad antes de que los abogados la distorsionen. Estás apostando tu libertad. No estoy apostando nada. Cada hecho en ese sitio está documentado. Cada imagen es de la evidencia que incautó la policía. No lo estoy acusando de nada de lo que no haya sido acusado. Solo estoy organizando la información de una forma en que la gente pueda entenderla. El vídeo se volvió viral al amanecer. En 6 horas, tenía 10 millones de reproducciones. En 12 horas, estaba en todas las cadenas de noticias. El sitio web colapsó por el tráfico, luego volvió a funcionar en servidores de emergencia. Para esa noche, se habían formado protestas afuera de la cárcel. Padres de los equipos de la Liga de Roberto, horrorizados y furiosos. Víctimas que no se habían atrevido a hablar antes, de repente encontraban valor en el respaldo de la multitud. El alcalde anunció una investigación exhaustiva de los procedimientos de evaluación del centro juvenil. La Iglesia eliminó a Roberto de su lista de líderes. Marcos Elizondo ofreció una conferencia de prensa condenando el linchamiento digital de Adrián y prometiendo demandas. Pero incluso mientras hablaba, su lenguaje corporal sugería el de un abogado que se enfrenta a una batalla perdida. El teléfono de Adrián sonó. El detective Medina, su voz era diferente a la de antes. Respetuosa. Eso que hizo fue algo tremendo, Morales. Probablemente muy ilegal, pero efectivo. Hemos tenido a 47 nuevas víctimas que se presentaron en las últimas 12 horas. El fiscal del Ministerio Público está agregando cargos a diario. Elizondo ya está haciendo sondeos sobre un acuerdo de culpabilidad. Sin acuerdos. Irá a juicio. Esa no es su decisión. Haga que sea mi decisión. Tengo 6 exhibiciones más listas para salir. Análisis detallados de sus métodos, mapas de línea de tiempo, testimonios de expertos de psicólogos infantiles. Liberaré uno a la semana hasta el juicio si es necesario. Medina se quedó callado por un momento. Entonces está jugando con fuego. Estoy encendiendo un fuego. Hay una diferencia. Adrián hizo una pausa. ¿Qué hay de Emma? ¿Puedo verla? El DIF está revisando el caso, con Roberto bajo custodia y la nueva evidencia que absuelve a su esposa de cualquier participación. Probablemente pronto, en unos días más. Y lo de Melissa, eso es entre ustedes dos. Pero Morales, lo que construyó aquí. Es el tipo de cosas que cambian los casos. Solo no se obsesione tanto con destruir a Guzmán como para olvidar reconstruir a su propia familia.
Después de colgar, Adrián caminó hacia la ventana. Afuera, la gente se estaba reuniendo. Padres, víctimas, periodistas. Alguien había proyectado su vídeo en el costado de un edificio al otro lado de la calle. Otros sostenían carteles exigiendo justicia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Melissa. Lamento todo. ¿Podemos hablar? Adrián miró el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Aún no, pero pronto. Cuando Emma vuelva a casa, porque eso era lo que importaba. Ni la venganza, ni la vindicación. Recuperar a su hija a salvo, asegurándose de que nunca más tuviera que sentir miedo. Pero primero, tenía una exhibición que terminar. La audiencia de fianza de Roberto Guzmán se convirtió en un circo. Las escaleras del juzgado estaban abarrotadas de manifestantes. Las camionetas de noticias se alineaban en las calles y la seguridad tuvo que despejar un camino para que entraran los abogados. Adrián observó desde la galería de público cómo hacían entrar a Roberto vestido con un overol naranja, con las manos esposadas. El hombre que siempre había parecido más grande que la vida misma, ahora se veía disminuido de alguna manera, con los hombros encorvados y los ojos inquietos. Marcos Elizondo se levantó de inmediato. Su señoría, mi cliente es un miembro respetado de esta comunidad con lazos profundos que actualmente enfrenta 73 cargos de abuso infantil y cargos relacionados. La jueza Clara Herrera lo interrumpió. Era una mujer severa de unos 60 años conocida por su enfoque estricto. La Fiscalía ha presentado evidencia de riesgo de fuga, que incluye cuentas en paraísos fiscales y una propiedad en Costa Rica. Se deniega la fianza. La compostura de Roberto se resquebrajó. Esto es una locura. Me están incriminando. Señor Guzmán, tendrá su día en la corte. Hasta entonces, permanecerá bajo custodia. La jueza Herrera golpeó su mazo. Se levanta la sesión. Mientras los guardias se llevaban a Roberto, este cruzó miradas con Adrián. El odio allí era puro y concentrado. Adrián le sostuvo la mirada sin inmutarse, luego sacó su teléfono y subió la exhibición número 2, un análisis detallado de la evidencia médica, que mostraba cómo Roberto había utilizado su posición para acceder a sedantes recetados a través de médicos cómplices. El vídeo ya estaba en vivo antes de que Roberto llegara a su celda. Afuera del juzgado, Teresa Robles estaba dando una entrevista. No se trata de venganza. Se trata de justicia para todos los niños a los que lastimó. Mi hermano nunca obtuvo justicia, pero tal vez ahora otros la obtengan. Un reportero le acercó un micrófono a Adrián. Señor Morales, algunos dicen que su campaña en las redes sociales está predisposicionando a los posibles miembros del jurado. ¿Qué responde a eso? Roberto Guzmán perjudicó a sus víctimas durante décadas. Solo me estoy asegurando de que se cuente la verdad. Adrián se abrió paso entre ellos hacia su auto donde esperaba Diego. Sabes, Elizondo presentó una moción para suprimir tus exhibiciones, dijo Diego mientras se alejaban. Afirma que están contaminando a los posibles jurados. Que la presente. Cada moción mantiene la historia en las noticias. Te estás volviendo vengativo, Adrián. Te lo digo como tu amigo. Hay una línea entre la justicia y la obsesión. Adrián no respondió. Ya estaba planeando la exhibición número 3, un mapa que mostraba los movimientos de Roberto a lo largo de 30 años cruzados con reportes de niños desaparecidos en esas áreas. 3 casos en los que unos niños habían desaparecido después de estar en los programas de Roberto. Casos que se habían archivado hacía décadas. Al llegar a casa, se sentía vacía sin Emma. Adrián encontró a Melissa esperando en el porche. Parecía un fantasma de sí misma, pálida y demacrada. Di mi declaración completa a la policía, dijo ella, sobre lo que me hizo. Todo. Lo grabaron. Bien. Adrián, sé que no merezco perdón. Sabía que algo andaba mal y no lo detuve. Pensé que si vigilaba de cerca, si establecía reglas. Pensaste que podías controlarlo. Adrián abrió la puerta con la llave. No puedes controlar a los depredadores. Solo puedes detenerlos. Debí haberlo detenido hace años. Sí. Se giró para enfrentarla. Debiste haberlo hecho, y eso es algo con lo que tendrás que vivir.
Pero ahora mismo, necesito concentrarme en recuperar a Emma. ¿Puedo ayudar? Puedes testificar. Asegúrate de que el jurado vea lo que te hizo. Hazles entender el patrón. Melissa asintió. El fiscal llamó. Quieren que testifique sobre el sótano, sobre lo que pasó cuando tenía 12 años. ¿Lo harás? Sí. Su voz era pequeña pero firme. Les contaré todo. Durante las siguientes 3 semanas, Adrián construyó su caso en el Tribunal de la Opinión Pública mientras el fiscal construía el suyo en la corte. La exhibición número 3 reveló la conexión con los niños desaparecidos. A 2 de ellos se les había visto por última vez en los campamentos de béisbol de Roberto. La policía local reabrió esas investigaciones. La exhibición número 4 presentó entrevistas con psicólogos infantiles que explicaban técnicas de manipulación, resaltando los métodos de Roberto como ejemplos de libro de texto. La exhibición número 5 fue un análisis financiero que mostraba retiros de efectivo inexplicables que coincidían con las fechas en que los niños reportaban abusos. Pagos para mantener a la gente callada. Cada exhibición cayó como una bomba. Cada una sacaba a la luz a nuevas víctimas, nueva evidencia, nuevos testigos. Marcos Elizondo contraatacó con su propia campaña mediática, testigos de buena conducta, apelaciones a la presunción de inocencia, ataques a la credibilidad de Adrián. Pero la marea había cambiado. Entonces, 2 días antes de que comenzara el juicio, ocurrió algo inesperado. Josefina Guzmán llamó a Adrián. Encontré algo, dijo. Su voz era hueca, derrotada. En la caja de seguridad de Roberto. Yo tenía una llave que él no conocía. Hay vídeos, docenas de ellos, de la habitación del sótano, y registros, nombres, fechas. Él documentó todo. ¿Por qué me llamas? Porque quiero arreglar esto. Lo que sea que pueda hacer. Hizo una pausa. Voy a entregar todo a la policía. Y Adrián. Hay un vídeo de este año. De febrero. Es Emma. Él grabó lo que le hizo. La mano de Adrián se apretó alrededor del teléfono. Mándame la ubicación de la caja de seguridad. Me aseguraré de que el detective Medina la reciba. Ya lo llamé a él. Me reuniré con él en el banco en este momento. Otra pausa. Voy a entregarme también. Por obstrucción, por cualquier cosa de la que quieran acusarme. Es hora de que esto termine. La nueva evidencia fue devastadora. El fiscal agregó cargos adicionales. La defensa de Elizondo se desmoronó. Ante la evidencia en vídeo de sus crímenes, Roberto Guzmán aceptó un acuerdo de culpabilidad, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La audiencia de sentencia se programó para la semana siguiente. Adrián pasó esa semana con Emma, quien había sido devuelta a su custodia. Estaba diferente, más callada, más cautelosa. Se estremecía ante los movimientos bruscos y tenía pesadillas. Pero estaba en casa y estaba a salvo. «Papi», preguntó una noche mientras él la arropaba. «¿Va a volver el abuelo?» «No, cariño. Nunca». «Qué bueno». Abrazó su conejo de peluche con más fuerza. «Me daba miedo decirte», dijo. «Si lo decía, pasarían cosas malas». «Siempre puedes decirme y no pasará nada malo. Te lo prometo». «¿Va a volver mami?» Adrián había estado evitando esa pregunta. Melissa estaba viviendo en un hotel, dándoles espacio. Habían hablado algunas veces, conversaciones dolorosas sobre terapia, sobre reconstruir la confianza, sobre si su matrimonio podría sobrevivir a lo que había pasado. «Aún no lo sé», le dijo a Emma con honestidad. «Pero ya sea que mami y yo estemos juntos o no, ambos te amamos muchísimo. Eso no cambiará». Emma asintió y cerró los ojos. Adrián se quedó con ella hasta que se quedó dormida, luego fue a su taller para terminar la exhibición final. Esta no era para consumo del público. Esta era para Roberto. La audiencia de sentencia estaba abarrotada. Víctima tras víctima subió al estrado para dar declaraciones de impacto. Hombres jóvenes en sus 20s y 30s, describiendo cómo el abuso de Roberto había destruido su infancia, sus relaciones, sus vidas.
Padres sollozando mientras relataban las señales que habían pasado por alto. Teresa Robles leyendo la nota de suicidio de su hermano. Cuando llegó el turno de Adrián, caminó hacia el podio con una tablet. Su señoría, me gustaría mostrar algo. La jueza Herrera asintió. Adrián conectó la tablet a la pantalla de la sala del tribunal y abrió su exhibición final, un modelo interactivo tridimensional de los crímenes de Roberto. Cada víctima, cada incidente, cada pieza de evidencia organizada en el espacio y el tiempo para mostrar el alcance completo y el patrón de su depredación. Era una obra maestra. La culminación de todo lo que Adrián sabía sobre crear exhibiciones que contaban historias. El tribunal observó en silencio mientras la pantalla rotaba, mostrando 3 décadas de abuso sistemático. Cada punto de luz representaba una infancia destruida. Roberto Guzmán no cometía errores, dijo Adrián en voz baja. No tuvo momentos de debilidad. Era un depredador que construyó toda su vida en torno al acceso a niños vulnerables. Usó su reputación como arma y su posición en la comunidad como camuflaje, y habría continuado de no ser por un accidente que reveló lo que realmente era. Se giró para mirar a Roberto directamente. Lastimaste a mi hija. Le rompiste los huesos, la drogaste y la aterrorizaste. Pero fracasaste en quebrar su espíritu. Tiene 6 años y es más valiente de lo que tú jamás serás. Y todos los días por el resto de tu vida, tú vas a estar en una jaula y ella será libre. Adrián regresó a su asiento. Roberto estaba sentado inmóvil, con el rostro en blanco, pero le temblaban las manos. La jueza Herrera habló. Roberto Guzmán, he revisado la evidencia y escuchado las declaraciones. Lo que ha hecho representa uno de los patrones más sistemáticos y prolongados de abuso infantil que este tribunal haya visto. Explotó su posición de confianza para lastimar a docenas de niños a lo largo de 3 décadas. Lo condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, recomiendo que sea ingresado en la población general, no bajo custodia protectora. Todos en la sala sabían lo que eso significaba. En prisión, los abusadores de niños eran la forma de vida más baja. Roberto no tendría protección contra los otros reclusos. Por primera vez, un miedo real se mostró en el rostro de Roberto. Mientras los guardias se lo llevaban, Adrián sintió la mano de Diego en su hombro. Se acabó. No, dijo Adrián, viendo a Roberto desaparecer por la puerta. Ahora se acabó. Afuera, los periodistas lo rodearon. Adrián hizo una breve declaración. Hoy se hizo justicia. Pero esto no se trata solo de Roberto Guzmán. Se trata de crear sistemas que protejan mejor a los niños. Se trata de creer a las víctimas. Se trata de no dejarnos cegar por la reputación y la respetabilidad. Teresa Robles se unió a él en el micrófono. Estamos formando una fundación a nombre de mi hermano para apoyar a las víctimas de abuso y financiar mejores evaluaciones para los programas juveniles. El señor Morales ha aceptado ayudar a diseñar exhibiciones educativas para escuelas. Las preguntas llegaron como ráfagas. ¿Cómo se sentía? ¿Qué seguía después? ¿Qué pasaría con su matrimonio? Adrián se despidió con la mano y caminó hacia su auto. Tenía una cosa más que hacer. La sala de visitas de la prisión era gris y estéril. Roberto apareció del otro lado del cristal de acrílico usando un overol estándar, viéndose más pequeño de lo que Adrián lo había visto jamás. Levantaron los teléfonos simultáneamente. Ganaste, dijo Roberto sin emoción. Felicidades. Yo no gané. Emma ganó. Todas tus víctimas ganaron. Tú, simplemente perdiste. Destruiste mi vida con tu proyectito de arte. Envenenaste a todo el grupo de posibles jurados antes de que siquiera comenzara el juicio. Eso no es justicia. Tú destruiste las vidas de niños durante 30 años. Yo le mostré a la gente quién eras realmente. Eso es exactamente la justicia. La máscara de Roberto volvió a su lugar. Esa expresión afable y razonable que había engañado a tantos. ¿Te crees mejor que yo? Irrumpiste en mi casa. Me agrediste. No eres un héroe, Adrián. Eres solo otro matón que tuvo suerte. La diferencia es que yo lo hice para proteger a los niños. Tú lo hiciste para lastimarlos.
Les di a esos niños disciplina, estructura, algo que sus débiles padres no podían proporcionarles. Violaste, golpeaste y drogaste a niños. La voz de Adrián era de acero frío. Eres un monstruo. Y ahora todos lo saben. Roberto se acercó al cristal. ¿Crees que la prisión me asusta? He estado en lugares peores. ¿Crees que los otros reclusos me van a lastimar? Puedo defenderme. Sé que lo harán y sé que no puedes defenderte. Adrián sonrió. Verás, les envié tus vídeos a todos ahí adentro. Me aseguré de que todos sepan exactamente lo que les hiciste a los niños. Vas a pasar cada día mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo va a pasar. El color desapareció del rostro de Roberto. Tú. No puedes. Ya lo hice. De la misma manera en que tú documentaste tus crímenes tan cuidadosamente. Yo documenté tu confesión, cada detalle, y me aseguré de que llegara a las personas adecuadas. Adrián se puso de pie. Querías quebrar a los niños. Ahora vas a ver lo que se siente estar impotente y asustado. Disfruta el resto de tu vida, Roberto. Colgó el teléfono y salió de la sala. Detrás de él, escuchó a Roberto gritando, golpeando el cristal. Los guardias intervinieron. Adrián no miró hacia atrás. Afuera, Melissa lo esperaba junto a su auto. Se veía nerviosa, esperanzada, rota. ¿Cómo quieres hacer esto?, preguntó él. Divorcio, separación, terapia. Quiero arreglarlo, dijo ella. Sé que no merezco otra oportunidad, pero Emma nos necesita a ambos y yo. Yo te amo. Yo simplemente estaba tan rota que no pude protegerla de la manera en que tú lo hiciste. Adrián pensó en ello, en la confianza destruida y lentamente reconstruida, en que Emma necesitaba a su madre. En si algunas traiciones podían ser perdonadas. Terapia, dijo finalmente. Para ti, para nosotros, para Emma. Y te mudas de regreso, pero dormiremos en habitaciones separadas hasta que pueda volver a confiar en ti. Lo cual podría ser nunca. Lo acepto. Y Melissa. Si alguna vez vuelves a poner a Emma en riesgo, si guardas algún secreto que pueda lastimarla, me la llevaré y desapareceremos tan rápido que nunca nos encontrarás. Lo entiendo. Condujeron a casa en silencio. Emma los esperaba con la niñera, coloreando dibujos de mariposas. Levantó la vista cuando entraron y su rostro se iluminó al ver a Melissa. Mami. Melissa la levantó en brazos, llorando. Lo siento, bebé. Lo siento tanto. Mami cometió errores, pero voy a hacerlo mejor. Adrián las miró, sintiendo el peso del último mes acomodarse en sus hombros. No era un final feliz. Era solo el final de un capítulo y el comienzo de otro incierto. Pero Roberto Guzmán estaba en una jaula. Emma estaba a salvo, y eso era suficiente. Esa noche, después de que Emma se durmiera y Melissa estuviera en la habitación de invitados, Adrián regresó a su taller por última vez. Borró todas sus exhibiciones, cada archivo, cada pieza de evidencia. El público ya había visto suficiente. La historia había sido contada. Estaba a punto de apagar su computadora cuando llegó un correo electrónico de la madre de una de las víctimas de Roberto agradeciéndole por haberle dado justicia a su hijo. Luego otro, y otro. Docenas de correos electrónicos de familias que nunca había conocido. Agradecidos de que alguien por fin hubiera detenido a Roberto Guzmán. Adrián los leyó todos. Luego abrió un archivo nuevo y comenzó a dibujar bocetos. No una exhibición sobre Roberto, una exhibición sobre la supervivencia. Sobre el valor de los niños que soportaron lo insoportable. Sobre el camino de víctima, a sobreviviente, a vencedor. Él había destruido la reputación y el legado de Roberto Guzmán. Ahora era el momento de construir algo mejor. El trabajo tomaría meses, tal vez años. Pero Adrián Morales entendía de exhibiciones. Entendía cómo organizar la verdad y la luz para contar una historia que necesitaba ser contada. Y esta historia de resiliencia, de justicia, de proteger a los vulnerables apenas comenzaba. 3 meses después, la exhibición se inauguró en el Museo del Niño. Inquebrantables, historias de fuerza.
Presentaba testimonios anónimos de sobrevivientes de abuso, recursos para familias e información sobre cómo reconocer señales de alerta. La pintura de una mariposa de Emma colgaba en el centro, junto a docenas de obras de arte de otros niños que representaban su viaje de la oscuridad a la luz. En la noche de inauguración, asistieron más de 300 personas, víctimas y sus familias, defensores y educadores, personas que habían sido tocadas por los crímenes de Roberto y que querían transformar ese dolor en un propósito. Adrián estaba de pie con Emma y Melissa, quienes seguían en terapia, aún reconstruyéndose, y observaba a la gente moverse a través del espacio que él había creado. ¿Ganamos, papi? Preguntó Emma, sosteniendo su mano. Adrián miró hacia abajo, a su hija, que era valiente y fuerte, y estaba sanando. Sí, cariño. Ganamos. Y por primera vez en meses, él lo creyó. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos veremos pronto.